En esta segunda conferencia voy a hablarles de un tipo de diabetes que no es la más frecuente, pero que a veces es ignorada, y es la diabetes tipo MODY, la diabetes de origen puramente genético. En general, tanto la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional tienen una interacción entre la genética y el medio ambiente, pero la diabetes tipo MODY es puramente de origen genético y es subdiagnosticada porque nadie la sospecha. Entonces, la idea es mostrarles cómo se ve, en qué consiste y en qué condiciones debemos sospecharla. Sabemos de la clasificación de la diabetes, que tenemos la diabetes tipo 1 de etiología autoinmune, la diabetes tipo 2 muy relacionada con la obesidad y la resistencia a la insulina, la diabetes gestacional, y hay un cajón de herrero que se llama otros tipos, en donde tenemos postraumática por medicamentos, etc. Uno de esos otros tipos es la diabetes tipo MODY. MODY es Maturity Onset Diabetes of the Young, o diabetes de los jóvenes que inician la madurez. Parece contradictorio, pero básicamente es la diabetes genética, la diabetes que tiene una etiología puramente genética, monogénica. Bueno, entonces les tengo que repasar un poquito de fisiología, por favor no se me vayan a dormir, y es cómo se produce la secreción de insulina en las células beta. Esto que ustedes ven allí representa una célula beta pancreática, y lo que vamos a ver allí son los gránulos de insulina que están almacenados dentro de la célula beta. Normalmente esos gránulos están almacenados y no se secretan, pero cuando hay una ingesta alimentaria ya les voy a decir lo que sucede. Entonces, en condiciones de reposo, cuando uno está en ayuno, la célula beta expresa en su membrana un canal de potasio dependiente de ATP que se encuentra abierto. Entonces, es un canal de potasio, permite el tránsito del potasio, y como el potasio es más abundante dentro que fuera de las células, el potasio está saliendo constantemente. Eso es lo que pasa cuando uno está en ayuno, cuando no ha comido. El potasio está escapando constantemente de las células beta. El momento en que hay una ingesta alimentaria, aquí entra la glucosa, que son esos hexágonos que ustedes ven ahí, se metaboliza y me produce ATP. El ATP se une al canal de potasio dependiente de ATP y lo cierra. Entonces, cuando se cierra el canal de potasio dependiente de ATP, el potasio ya no puede salir. Como no puede salir, se acumula, y al acumularse la célula se me hace positiva, se me aumenta el voltaje celular. Eso abre un segundo canal, que es un canal de calcio, y en respuesta a eso el calcio, que es mucho más abundante fuera que dentro de la célula, ingresa. Cuando ingresa el calcio, eso hace que se formen microtúbulos y que los gránulos de insulina sean secretados por exocitosis. Entonces, en últimas, hay toda una cadena de eventos que lleva de la aparición de la glucosa o de la entrada del nutriente a la secreción de la insulina. ¿Y por qué debo hablarles de eso? Porque la diabetes tipo MODY casi siempre se produce por mutaciones en uno de los genes que codifica para alguno de los pasos de esta secreción de insulina. Entonces, en la diabetes tipo MODY lo que suele estar más afectado es la secreción de insulina, no la resistencia a la insulina. Bien. Bueno, entonces vamos a avanzar. La diabetes monogénica, entonces, usualmente el gen afectado es esencial para la función de las células beta. Por eso la diabetes tipo MODY suele predominar el componente secretorio. El paciente le hace falta insulina. No es habitual que tenga mucha resistencia. Tampoco lo vacuna contra la resistencia a la insulina. Si el paciente se engorda, puede tener resistencia a la insulina, pero la etiología de la diabetes es pancreática, es de origen en las células beta. Entonces, ¿dónde puede estar el problema? En alguno de los factores de transcripción necesarios para que madure la célula beta. Entonces, la persona no forma suficientes células beta y por tanto no puede producir suficiente insulina. Esa es una opción. Otra opción es que hay una mutación en los genes relacionados con el almacenamiento de los gránulos de insulina o en el gen de la proinsulina. Otra opción es que esté mutado el gen de la glucoquinasa. La glucoquinasa es una enzima que fosforila la glucosa en las células beta y sirve como un sensor de glucosa. Entonces, este es el sensor de la célula beta con el que se da cuenta en cuánto está la glucemia, y así pasa todo esto que les acabo de decir. Si está mutado el gen de la glucoquinasa, se produce un tipo de MODY, que es el MODY 2. O puede estar mutado el canal de potasio sensible a ATP, que es el que les mostré, que permitía el escape del potasio y el que se cierra cuando uno come. Si eso está mutado, pues no va a haber secreción porque no se va a cerrar cuando se debe cerrar. ¿Ok? Entonces, todos estos, digamos, jugadores en la secreción de la insulina puede estar mutado su gen, y eso es lo que da origen a la diabetes tipo MODY. Ahora, el número de genes involucrados no para de crecer. Esto es solamente los que se han descrito hasta hoy. Pero los más frecuentes son 5, y hay MODY 1, 2, 3, 4 y 5. Ya van en la 13, pero realmente que tengan una importancia epidemiológica, MODY 1 a MODY 5.
Ya les voy a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo se clasificaba antes la MODY? Entonces se decía MODY 1, 2, 3, 4, 5 y hasta la 6. Esto es del New England en el año 2001, era la clasificación vieja. Entonces uno se tenía que aprender cuando era estudiante, el MODY 1 es por HNF, el MODY 2 por glucokinasa, el MODY 3 por HNF. O sea, qué gen estaba afectado en cada uno de los tipos de MODY y qué manejo, digamos, preferencial había para cada una de ellas. Hoy en día no se le da un número, sino que simplemente se dice qué gen está mutado y ya. ¿Sí? Se hace un análisis de exoma completo y se dice, no, el gen que está mutado es este y por tanto la terapia es esta, pero no es necesario ponerle un nombre. Bien, entonces la clasificación actual es según el gen afectado. Si tengo mutado el gen de PPAR gamma es diabetes por PPAR gamma y entra en ese cajón de los otros tipos de diabetes, pero se abolió desde el año 2015 esta nomenclatura de los números asociados a los tipos de MODY. ¿Cómo es el patrón de herencia? El patrón de herencia en teoría es autosómico dominante, es decir, si tengo al menos un alelo afectado, tengo la enfermedad. ¿Sí? Ese es el patrón, digamos que predomina, pero tiene penetrancia incompleta, entonces no todo el mundo lo manifiesta igual. Hay personas que lo manifiestan completo y otras que no. Bien, tiene expresión variable, es decir, con el mismo genotipo diferentes personas pueden tener diferente severidad. Y, contrario a lo que se cree, como es dominante, el antecedente de diabetes en la familia es menos usual. ¿Sí? Todo el mundo dice, no, yo no pensé en una diabetes genética porque ni la mamá, ni el papá, ni ningún tío. No, es que como tiene expresión variable, puede que no tenga el fenotipo ningún antecedente, pero el paciente sí lo presente. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Entonces, lo primero que les quiero decir es que las diabetes tipo MODY producen unas hiperglucemias modestas. No es el paciente que le llega a uno con 600 o 700, sino es un paciente que tiene 180, 190, 200 hemoglobinas de 6,8, 7,2, de ese orden. Es una hiperglucemia modesta, pero que a lo largo del tiempo sí impacta en desenlaces. Entonces, por ejemplo, esta que es por HNF1A, lo que antes llamábamos MODY 3, acá ustedes pueden ver las curvas de sobrevida y lo que se nota es que ellos tienen una menor sobrevida en general, tienen una mayor mortalidad, a pesar de que la hiperglucemia sea relativamente leve. ¿Sí? Entonces, ellos tienen un hazard ratio de morir de 1.9, tienen el doble de probabilidad de morir que una persona normal. Entonces, aunque sea una hiperglucemia leve, hay que tratarla. ¿Sí? Bueno, esto es en otro tipo de MODY, lo que antes llamaba MODY 2, que es por glucokinasa, que les decía. Y esto es la hemoglobina glucosilada. Entonces, vean de qué orden son. Los pacientes con las mutaciones tienen como de 6,2 hasta 7,5. No es el paciente que le llega a uno con 14 de hemoglobina glucosilada. Eso es una diabetes pura y simple, una diabetes silvestre sabor a vainilla. Esta es como, la diabetes genética suele ser moderada, pero precisamente por eso es que nadie le para bolas, nadie le diagnostica y el paciente aparece con ya muchas complicaciones crónicas. ¿Sí? Otro error frecuente es creer que como es de origen genético, uno tiene que tener algún allegado o familiar con la enfermedad, puede que no lo tenga. ¿Sí? También puede ser una mutación de nuevo, puede que haya ocurrido por primera vez. Bueno, entonces estas son las complicaciones que presentan esas personas con una hiperglucemia moderada pero de duración prolongada. Y entonces les quiero resaltar la retinopatía, es significativamente más en las personas que tienen la mutación, más o menos 30% versus en el control 14%, es más, el doble que en la población general. Microaneurismas en la retina también son más frecuentes. Y afectación macrovascular. Entonces, ¿cómo es un algoritmo diagnóstico para la diabetes de aparición temprana? Si yo tengo una persona que no tiene unos factores de riesgo aparentes, no tiene un sobrepeso manifiesto, no tiene una causa secundaria explicable de la diabetes y le empezó temprano, digamos antes de los 30 años para hombres, 40 para mujeres, ¿qué hago con él? Entonces, si es muy temprano, si es antes de los 6 meses de vida, hay unas pruebas genéticas para diabetes neonatal. Pero eso es un grupo muy particular que son las mutaciones del canal de ATP. Es diabetes congénita y es muy rara. Si es un paciente que ha sido tratado con insulina por menos de 3 meses, que tuvo una cetoacidosis y que tiene anticuerpos positivos, probablemente es una diabetes tipo 1 y hay que tratarlo como una diabetes tipo 1. Ahí ya no hay nada más que decir. Pero si es una persona que tiene déficit de insulina clínicamente, o sea, está delgado o está en pérdida rápida de peso o está en cetonuria, pero tiene un péptido C alto o un péptido C normal, digamos, más de 0.2, esa persona tiene células beta, no tiene diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué hacer con ella? Mirar si tiene insulinoresistencia
sin obesidad sería las causas genéticas de insulinoresistencia, o si eso también se descarta, hay que empezar a pensar en una MODI. Bueno, entonces hay un tipo de MODI que es muy fácil de tratar y es uno de esos nichos en unos muy pocos pacientes en donde el mejor tratamiento siguen siendo las sulfonilurias. Las sulfonilurias hoy en día están de salida, realmente se utilizan muy poco porque hay muchas opciones mejores, pero en la HNF1-alfa, por el tipo de mutación que hay, que precisamente lo que afecta es la capacidad secretoria de las células beta, aquí sí la glibenclamida es lo mejor que hay, o la glimepirida. Entonces, esto es tomado de un artículo al respecto. La hemoglobina glucosilada en el grupo de MODI por HNUFA con complicaciones no fue significativamente más alta que en las que no tenía complicaciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Si se tratan exitosamente con su dosis mínima de sulfoniluria, puede ser 2.5 miligramos de glibenclamida, eso basta para prevenir las complicaciones crónicas, ¿sí? Y las metas son las mismas en los otros tipos de diabetes. Entonces, tan es así que hubo un estudio donde compararon a los agonistas de GLP-1, que son lo más reciente en nuestro arsenal terapéutico para la diabetes, con una sulfoniluria glimepirida en pacientes con diabetes tipo MODI, y le fue mejor con la sulfoniluria. Es el único escenario en el cual es así, pero hay que tener en cuenta que eso existe y que es menos exótico de lo que se cree. Bueno, ¿cuándo debo solicitar un panel genético para MODI desde el punto de vista de la atención primaria o de la medicina interna? ¿Cuándo debo solicitarlo? En pacientes que tengan una diabetes de aparición temprana, usualmente antes de los 45 años, que tengan una hiperglucemia no tan marcada, una hiperglucemia moderada, que no tienen inestabilidad, es decir, si el paciente está joven, pero viene con pérdida rápida de peso, con cetonuria, con signos de insulinopenia, ese paciente lo que tiene es una diabetes tipo 1, una diabetes tipo LADA, una diabetes autoinmune. Pero si no tiene signos de inestabilidad, está joven y tiene constantemente valores en el rango de diabetes, pero no tan altos, tampoco tiene un sobrepeso excesivo que explique la diabetes, tampoco tiene una diabetes secundaria porque tenía un quiste en el páncreas y le sacaron medio páncreas, ¿cierto? Sino que no tiene una causa identificable, ahí hay que pensar en la diabetes tipo MODI. Por supuesto, si hay un antecedente familiar, no es requerido, pero si está presente, refuerza la sospecha de que sea una diabetes de origen genético. Uno puede solicitar el test, en el sistema colombiano está en el MIPRES, pero existe y se puede solicitar. Si ustedes buscan MODI, ahí les aparece en el MIPRES. Y si está justificado por estas razones, el sistema se lo hace. O si quieren darse la vuelta, hay un centro en la Universidad de Chicago que lo hace gratis, pero pues es un poquito más engorroso. Pero sí hay un centro en Estados Unidos, el Centro Nacional para la Diabetes Monogénica, que ellos tienen interés en colectar todos los pacientes MODI del mundo realmente. Entonces, si alguien tiene una sospecha fuerte, puede contactar con ellos y hacerles llegar la muestra y ellos le hacen el diagnóstico básicamente gratis. Eso era todo lo que les quería decir. Muchísimas gracias por su atención.